les vamos a hablar de asesinos seriales. Entonces empezamos con la pregunta: ¿qué es un asesino serial? Para ti, ¿qué es un asesino serial? Bueno, pues yo investigué que según el FBI, un asesino serial comete homicidios en eventos separados con un lapso de enfriamiento entre ellos, y algunos autores clásicos exigían al menos 3 asesinatos, aunque hoy en día la cifra puede variar. ¿Para ti qué es un asesino serial? Bueno, como todo lo que mencionó Fati, y quisiera también agregar como que tienen una víctima en específico, o sea que buscan una persona con cierto perfil. También para catalogarse como asesino serial debe de tener de 3 o más víctimas, ¿no? Pues, pues antes era se tenía que tener un número de entre 2 o 3 víctimas, pero actualmente ya puede ir variando, o sea, es más como ya no es como una característica que puede definir eso como un asesino serial. De ahí nos vamos a las categorías, ¿no? A ver, ¿tú qué investigaste? Los asesinos seriales se clasifican por su modus operandi. Existen los que son organizados, que son meticulosos, planifican sus crímenes y a menudo secuestran a sus víctimas. Suelen ser personas inteligentes que tienen buenas habilidades sociales y pueden vivir con sus familias, pueden interactuar bien con cualquier otra persona, y estos también se caracterizan por elegir a sus víctimas y a menudo utilizan un arma predeterminada, o sea, como elegidas por ellos. Entonces, como ejemplo, podríamos poner a John Wayne. A John Wayne Gacy, sí, podría ser, porque él era un señor que estaba casado, Ajá. Tenía hijas adoptivas, sus víctimas eran hombres que se prostituían en las calles y o sea, tenía igual como que su modo organizado, Ajá. pero vivía su vida normal, ¿no? Bueno, y después también tenemos a los desorganizados, que son impulsivos, cometen crímenes improvisados y matan a quienes se encuentran en el momento. Suelen tener baja inteligencia, poca habilidad social y a menudo son personas que viven solas. En este caso, como algún ejemplo, podría ser El hijo de Sam podría ser un ejemplo, pero sí, porque era un hombre que vivía solo. Ya llegó un momento de su vida en el que él al principio tenía un patrón y sí escogía como a sus víctimas por ser mujeres, pero en un momento como que algo salió mal dentro de su cabeza y empezó a matar a la persona que se encontrara en ese momento, y él decía, lo mato, y lo mataba. Entonces ya podría ser que de ser un asesino organizado pasó a ser uno desorganizado. También podría ser, bueno, no sé, tal vez por la época Ed Gein. Siento que como hizo sus crímenes en esa época, pues no había mucha investigación así, pero sí se ve como que a profundidad siento que hubiera sido como que muy torpe y muy fácil de atrapar actualmente. Sí. No, podría ser porque prácticamente nada más, ¿cómo se dice? Nada más mataba y las desaparecía. No, pero cuando las tumbas, ¿cómo se dice? Pues cuando desenterraba a las personas. Ajá, Exhumaba. Ajá, Cuando exhumaba las tumbas, ajá, exacto. Ves que sacaba pues los cuerpos y todo eso, y pues ahorita pues no es muy fácil. Claro. Pero bueno, ahí entra más como el tiempo en el que estaba, ¿no? Pero también de él, ver cómo también es que ¿por qué te lo hiciste, Bárbara? Ver cómo también toda su crianza influyó en cómo él se desenvolvía y cómo llega a la decisión de matar personas a partir de que ve unos cómics de la Segunda Guerra Mundial. Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial también despiertan más asesinos. O personas que regresan de la guerra se convierten en asesinos. Sí, yo creo que en esta categoría sí entra Ed Gein, porque sí, como tú dices, tenía una inteligencia súper baja. Ajá. Y él pues no planificaba sus crímenes, solamente cuando lo tenía ahí y lo podía hacer,
lo hacía, porque de él se registró que en sí solamente había matado a 3 personas. Ajá. Y fue como porque pudo, o sea, porque lo pudo hacer, porque en ese momento no había nadie, tomó la decisión y lo hizo. Sí, pues igual porque su trauma fue lo que, bueno, su mamá fue la que hizo que tuviera como ese trauma con las mujeres, ¿no? Sí. O como a su corta edad le empezó a decir que las mujeres eran el pecado, incluyendo la religión. Entonces fue lo que empezó a desatar como esa demencia o asuntos psicológicos en él, porque igual pensándolo bien, a la hora de tener sus ataques de esquizofrenia es cuando pudo cometer muchos errores como para que ya lo hubieran Agarrado, atrapado. Ajá, exacto. Después salía fuera de su realidad y es cuando lo hacía, pero pues era fácil de atrapar. Existe otra clasificación que es por motivación. En esta clasificación hay varios tipos, que son los hedonistas, que matan por el placer que les produce matar, y suelen estar motivados a un placer sexual o por un beneficio económico. Aquí, por ejemplo, entraría pues Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy, ¿no? John Wayne Gacy también. Dahmer, bueno, yo no sabía sobre la necrofilia. No. Yo nada más tenía entendido que hacía como que sus experimentos con las personas, pero igual era desde cosas que le inculcó su papá, tal vez en algo científico, pero él lo fue atrayendo más a lo que le gustaba, como la sensación a la hora de hacer los cortes y ver pues como lo que pasaba con el cuerpo o experimentarlo. Pero ya después hacía lobotomías con personas, ¿no? Sí. Y ya era cuando las personas quedaban mal, fallecían, y yo tenía entendido que después como que se los comía. Yo no sabía que... Bueno, por ejemplo, ahí sí entra como el que sí él los mataba, porque si morían, ya no cuentan como víctima de asesino serial. O sea, si muere antes como de que lo mate como tal, esté secuestrado o no, ya no cuenta como asesino, bueno, como víctima de asesino, sino simplemente pues murió, no lo cuentan como víctima. Ah, o sea, como que varios casos no fueron... No, o sea, no fallecieron nada más, o sea, él los mató, si no, no contarían como sus víctimas, ¿entiendes? Pero él les provocó eso. O sea, pero lo que dice Fati es como si murieran de un paro cardíaco, ya no se lo cuentan como víctima. Pero no murió de paro cardíaco, Pero murió porque le abrieron la cabeza. No, sí. Me perdí un poco. Ajá, bueno. No, se supone que a él sí le contaron como que todos los asesinatos, porque por eso lo juzgaron para hacer su pena de muerte, ¿no? O hasta donde yo me quedé. Sí, o sea, sí. Pero, o sea, tú estabas diciendo otra cosa. Bueno. Ajá. ¿Qué estábamos diciendo? Que tú no sabías de la necrofilia. Ajá, te ibas a contar esa parte, ¿no? De que lo que no sabía, pues, de... Jeffrey. Ajá, que básicamente tenía relaciones Sí. con las personas muertas. Sí, después de que los mataba, porque pues se daba cuenta que su experimento no había funcionado, él los terminaba matando. Y ya después tenía relaciones sexuales con los cadáveres y les tomaba fotos a los cadáveres. Ajá. Porque eso le producía placer. O sea, él manipulaba el cuerpo del cadáver y eso le producía placer. Y también, por ejemplo, Ted Bundy, sus novias, que sí fueron sus novias bien antes de que él se convirtiera en asesino, o también tuvo novias cuando él ya era un asesino, contaban que él era como muy violento en su forma de... Bueno, al momento de tener relaciones sexuales, él era muy violento. Y el hecho de que ellas ya no quisieran como seguir las relaciones, o sea, llegar a ese nivel de sadismo en la intimidad, hizo que él experimentara otra cosa
y en su experimentar empezó a matar chicas para que le producieran ese placer Que sexual. ella no sentía. Sí. Ah, ok. Pues no sé si entre o no yéndonos muy lejos, que aquí en México, que fue lo del señor que a la hora de hacerle su testimonio, que mataba a mujeres y a la hora de hacerle su testimonio decía que era porque odiaba a las mujeres. Pero bueno, no, ¿verdad? Porque no entraría como en un placer que le... Bueno, sí, en un placer que le daba a él, porque lo que él quería nada más o lo que le daba satisfacción era que estuvieran muertas. Y al decir su testimonio fue diciendo que preferiría seguir matando, si lo dejaban libre, preferiría seguir matando a que siguieran las mujeres ahí como si nada. Pero yo igual, yo entendería que es como un placer a que no estuviera, una satisfacción en que no él estuviera matando a esas mujeres. Sí, y no, es más como satisface que haya menos mujeres, por así decirlo. Ándale. Pero no es una satisfacción sexual. Sexual no. Ajá. Entonces no. Entraría como en otra rama. categoría. Ajá. Ajá. Ajá, porque yo creo que entraría en esta, que es de poder o control. Buscan el dominio sobre sus víctimas y pueden estar motivados por un historial de abuso o por una necesidad de poder. Ahí yo creo que entraría él, por ejemplo. Sí, porque él busca tal vez como menospreciar a la mujer y sentirse... tal vez eso era lo que le daba placer, el que la vida de una mujer estuviera en sus manos y él poderse sentir mejor. Sí, entraba más como en su autoestima. Es que la verdad no, como que todo su trasfondo de ese caso no me lo sé bien, pero pues como hablábamos hace rato, es de pues traumas que incluye o la familia o la mamá en este caso, de ese odio hacia las personas y por eso se cometen esas cosas. Luego también tenemos a los visionarios que experimentan visiones o alucinaciones que los impulsan a matar. Sufren de psicosis o esquizofrenia. Y aquí sí entra Ed Gein. Sí, porque él tenía esquizofrenia y en su cabeza su mamá le decía que lo que le tenía que hacer a esas mujeres. Y por eso las desenterraba y por eso tenía relaciones sexuales con ellas, como que, pues sí, o sea, estaba loco, tenía esquizofrenia. Estaban tan locos. Luego tenemos a los que están orientados a una misión, que creen que sus víctimas son indignas de vivir o que están eliminando a malos o pecadores. Pueden enfocar sus crímenes en grupos específicos de personas. ¿No es el que decías que solamente que se iba con las prostitutas? O sea, y que solamente los mataba a ellos. Ese era como su víctima, o el perfil de su víctima. Pero... Bueno, pero es que él tenía relaciones sexuales con ellos. Cuando una persona siente que son pecadores o que son indignos, no puede tener relaciones sexuales con ellos. O sea, los ve como algo malo. Ajá. Como los nazis con los judíos, por ejemplo. Ajá. Que no los veían como personas. Estás diciendo, creo, es como de que si una persona, por ejemplo, mentalmente piensa que tú estás haciendo algún pecado, se va a ir contra ti, aunque tú no estés haciendo nada malo, ¿no? Claro, sí. Ajá. Que es como muchas veces pasa en capítulos de una serie que se llama Criminal Minds, que ha pasado mucho, hay muchos capítulos y yo me acuerdo de una que creo que igual era como una persona muy asociada con la religión y solamente a la hora de cometer sus asesinatos ponía los como salmos o las cosas de la Biblia en cada asesinato para hacer saber qué pecado había hecho esa persona, aunque pues era tal vez considerado un pecado en la religión, pero pues como que en la sociedad no le hacía daño a nadie. Y para esa persona era como que una falta de respeto hacia él y hacia Dios o a quien fuera, para que él tuviera como que darle esa salvación a esa persona, ¿no? Y ya, bueno, con eso terminamos las clasificaciones de los asesinos. ¿Tienen algo más que agregar? ¿Quieren agregar algo?
son de Estados Unidos. Y de hecho Estados Unidos cuenta con más de 3,000 asesinos seriales hoy en día y que más de la mitad no están atrapados. Sí, ajá, creo que sí. En Estados Unidos entraba como en un porcentaje alto De asesinos en seriales. esa fase de asesino. ¿Ya? Y ya, muchas gracias.